Hola a todos, bienvenidos a esta quinta lección de el mini curso Nociones Básicas del Hebreo Bíblico. En este caso en esta ocasión nos toca ver las vocales. Y empezamos viendo esta tabla a manera de recordatorio. Esta es nuestra tabla resumen del alfabeto hebreo. Tenemos la letra en hebreo, el nombre de la letra, la transliteración lingüística, la pronunciación y un ejemplo de pronunciación. Entonces les recomiendo que pausen el video, lo maximicen y le den un pantallazo y luego esto lo impriman para que lo tengan a mano, porque va a ser importante para lo que viene a continuación, para poder hacer ciertas prácticas. Bien, nos toca ver las vocales o los puntos vocálicos. Seguramente en las clases anteriores ustedes vieron cuando puse un párrafo, un texto, donde estábamos haciendo el ejercicio de encontrar todas las letras del alfabeto, que en ese texto había una serie de puntitos o simbolitos que hacían ver todo un poco enredado. Bien, muchos de esos puntitos, porque algunos también eran unos símbolos que marcan la acentuación de las palabras, pero la gran mayoría de esos puntitos eran las vocales, lo que se conoce como puntos vocálicos y son las que ustedes ven en pantalla. Ahora, yo he puesto una consonante acompañando las vocales eh, para que no estén al aire, ¿no? En este caso he escogido la alef por un tema de practicidad, porque la alef es una consonante que es muda o silente, como le llaman, que es silenciosa. Entonces, si veo una vocal debajo, simplemente suena como la vocal en la que estamos estudiando. Hago hincapié nuevamente, no pierdan tiempo en pensar si la Aleph antiguamente sonaba de tal forma, si es gutural, si en realidad tenía un sonido, igual para la Ain. Eso no es un tema que sea importante discutir en este nivel y no nos va a ayudar a avanzar en tramparnos ahí. Para todo efecto práctico, considerémoslo muda. Bien, luego tal vez más adelante andamos un poco más en esto, pero en esta ocasión nos va a ayudar para leer las vocales. Tan igual como muchos aprendimos a leer, acompañamos muchas veces una consonante de una vocal, pa, pe, pi, po, pu, así de esta forma, ¿no? Solo que en este caso nos aprendemos esta consonante para ver el sonido de las vocales. Bien, ahora, bueno, podremos notar algunas cosas en particular. Una de las cosas que salta a la vista es que para cada vocal, tenemos aquí estas cinco, A, E, I, O, U, tenemos más de un símbolo. Y también que estas vocales se diferencian en largas o cortas. Aunque no es el tema propiamente de este video, no debemos andar ahí simplemente para mencionar lo siguiente. Eh, las vocales en hebreo se pueden clasificar ya sea por su calidad o por su cantidad o extensión. Cuando hablamos de calidad, hablamos en qué tipo de clase es la vocal, dependiendo del sonido que tiene. Normalmente las clasificamos en tipo clase A, clase I y clase U. Es un tema para otro momento, solo lo dejo ahí como para que lo sepan. Y al mismo tiempo también tenemos otra clasificación que es en función si la vocal es larga o corta, lo cual no nos quiere decir, no hace referencia a cuántas veces aparece la vocal, ni tampoco a su extensión. Es cierto que originalmente es muy probable que el hecho que esta sea larga o corta haya habido un matiz en la pronunciación de cada vocal, pero para todo efecto práctico, actualmente toda esta columna, por ejemplo, donde está la vocal A, todos estos símbolos se pronuncian A, A, A y A. No hacemos distinción en la pronunciación, aunque sí es importante, porque van a cumplir funciones eh, tanto semánticas como gramaticales, que vamos a ver a continuación. Pero para efectos de la pronunciación,
los diferentes símbolos de las vocales suenan, sea A, suena, sea E, sea I, sea O, sea U. Bien, nos ayuda de todas maneras tener esta tabla porque sí, sí es importante, como les digo más adelante, poder diferenciar entre vocales largas, cortas para un montón de cosas y realmente les recomiendo que sí podamos tener esta distinción. De pronto haga un video como un tema misceláneo paralelo, hablando un poco del triángulo vocálico o algo, algo mnemotécnico que nos ayude un poco a aprender el tema de los puntos, pero yo diría que más que nada el tema es la práctica. Mientras más practiquemos, más vamos a recordarnos qué símbolo es para cada vocal. Bien, empezamos con la vocal A. Ustedes ven que debajo de la consonante se coloca como una pequeña letra T. Entonces, cuando vemos esta pequeña letra T, estamos hablando de la vocal A. También, pasando a su forma corta, vemos que también puede colocarse una rayita debajo horizontal y también representa la vocal A. Y a su vez también una rayita, dos puntitos a la derecha, representan la vocal A. Es decir, si yo veo, por ejemplo, la consonante B con esta línea debajo, quiere decir que estamos hablando de la sílaba pa. Bien, continuamos ahora con la vocal E. Vemos que también tenemos largas y cortas. En el caso de las cortas, una vocal E puede representarse por tres puntitos en disposición triangular debajo de la consonante o también cinco puntitos. Y en su forma larga pueden ser dos puntitos debajo de la consonante o dos puntitos acompañadas después de la consonante de una yolk, que en este caso ya pierde su valor como consonante y pasa a ser todo parte de la vocal. Es decir, todo esto en conjunto es la vocal E. Vuelvo a mencionar, larga o corta, ambas suenan como E. Aquí también igual, en A, larga o corta, cualquiera de los grupos suena como A. Por ejemplo, si tengo, uy, salí un poco choco, vamos a ver. Si tengo la consonante Dalek acompañado de una yo, pero debajo ya vienen esos dos puntitos, entonces todo esto se convierte en una E y estoy hablando de sílaba D. De igual manera, si pongo así con tres puntitos, también estoy hablando de D. Bien, continuamos a la que parecería ser la más sencilla, porque simplemente tiene, vemos dos formas, ¿no? Larga y corta. En su forma corta es un simple puntito debajo de la consonante y en su forma larga es puntito, pero luego viene una yo que ya deja de ser consonante y pasa a ser parte de la vocal. Por ejemplo, em, si pusiera una G con un puntito y una yo aquí, esto de aquí viene a ser una I y se pronuncia Ji. Estoy utilizando una transliteración fonética para que se entienda cómo se pronuncia. Bien, si tengo una lamek con un puntito debajo, esto vendría a pronunciarse Li. Y continuamos con la vocal O. Bien, vemos también formas largas y formas cortas. En sus formas cortas, la vocal O se señala colocando un puntito en la esquina superior izquierda de una consonante. Es una de sus formas, pero otra de sus formas es que después de la consonante va un puntito encima de una
back, que en este caso esta back ya no funciona como una consonante, deja de ser consonante y pasa a ser una vocal con el puntito que está arriba. Todo este conjunto es la vocal O. También la vocal O se puede simbolizar como una pequeña T debajo de la consonante con dos puntitos a la mano derecha. Y también la vocal O puede marcarse como una pequeña T debajo de la consonante. Y aquí, si ya se dieron cuenta, hay una particularidad que mencionar. Podemos ver aquí que el símbolo para una A larga es el mismo símbolo que para una O corta. Entonces, cuando vemos en el texto, ¿cómo sabemos si es A, O, O? ¿Cómo sabemos esto? Bien, hay una forma de saberlo, pero en este momento todavía no vamos a poder entenderlo hasta hasta tener en claro la explicación que viene en unas siguientes clases. Entonces, por ahora, simplemente sepamos que también hay ocasiones en que este símbolo puede representar una vocal O. Sabiendo ciertas reglas, se puede diferenciar, no, no es imposible. Con la práctica se sabe al final si es O o A y conociendo ciertas reglas también, como les menciono. Así que por el momento eh, dejamos tranquilas a este símbolo, lo vamos a ver más adelante. Bien, eh, quiere decir, por ejemplo, veamos, si tengo esto así, estamos hablando de la sílaba mo. Si tengo, por ejemplo, esto así, entonces todo este conjunto viene a ser una O. Y estoy hablando de la sílaba jo. Bien, continuamos ahora por último con la vocal U, que también tiene dos formas de representarse, sea como una vocal corta con tres puntitos debajo, o como una vocal larga cuando al lado de la consonante se pone una VAC con un puntito al centro. En este caso, nuevamente, la VAC ha perdido su condición de consonante, ya no es una VAC, sino es una U. Como por ejemplo, si yo tengo esta palabra de aquí, esta sílaba de aquí, esta de aquí viene a ser una vocal U y estoy con la sílaba NU. O por ejemplo, si tengo así, estamos hablando de sílaba GU. Bien. Entonces, esto en cuanto a las vocales, nuevamente vuelvo a mencionarles, tenemos tanto largas o cortas, independientemente de eso, las vocales son A, E, I, O. Este tema de largo o corto nos va a servir para funciones, sea sintácticas o gramaticales, así que tengámoslo en cuenta más que nada para esa parte, no para la pronunciación. Bien, tenemos por otro lado 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, unos 15 símbolos para las vocales, lo cual podría hacernos pensar que o desanimarnos un poco porque vamos a ver algo muy complicado, pero les aseguro que con práctica y luego con el tiempo se logra aprender esto muy bien. Y bueno, hablando de la práctica, justamente
La idea es lo siguiente, a practicar. ¿Sí? Solo si practicamos, vamos a poder avanzar en nuestro aprendizaje. No hay otra manera. Hay en realidad respecto a este tema bastante que profundizar, pero no es, estas lecciones no son el lugar. De pronto en el futuro sacaré algunos videos en paralelo que no afecten esta secuencia. Por ahora, hemos aprendido suficiente y tenemos que practicar la pronunciación, que es lo más importante. Aquí yo les voy a dejar estas tablitas de práctica. Los he extraído del libro hebreo bíblico de Nas. Ahí van a encontrar lo mismo y ampliado en otras ocasiones. Eh, pero aquí lo tienen también, una parte de ello. Pueden hacer las prácticas y para esto van a tomar las siguientes consideraciones. En primer lugar, en todos los casos donde vean este símbolo, siempre lo van a considerar como A. Estoy hablando para los ejercicios que van a hacer a continuación. Es decir, este símbolo no entra para los ejercicios. Este símbolo como una O no entra para los ejercicios. Siempre que lo veamos va a ser A. ¿Sí? La siguiente consideración. Cuando vean una SARE o una SAIN, pueden tomarse la licencia de pronunciarlo como una S si lo gusta. Bien. Ejemplo, en el caso de la SAIN, que es como una Z vibrante, pueden pronunciarlo como una S. En el caso de la SADE, como es como una T con una S en combinación, SADE, también pueden pronunciarla como una S. ¿Por qué? Porque lo que quiero, lo que busco es que en este caso se gane agilidad. ¿Bien? Entonces, no. Miren, en el mismo idioma español muchas veces, en algunas regiones, por ejemplo, cuando pronunciamos zapato con Z, no hacemos distinción ni siquiera al pronunciarlo con la S de sapo. Entonces, mm, vayamos más que nada a la parte práctica en este momento. Sí, es que si se puede agregar la pronunciación más acertada o más cercana según lo que hemos visto, mucho mejor. Pero si no, no nos detengamos, sino vamos practicando con las tablas de la siguiente manera. Por ejemplo, Aleph con una O, O. Para eso tienen que tener a mano ya impresa la tabla de las consonantes. Si gustan también, imprimen, le dan un pantallazo a lo que vimos anteriormente en esta tablita de vocales, le imprimen también con estas dos a la mano y comienzan a practicar, ¿no? Aunque también aquí tienen las vocales acá a la mano derecha. Entonces, Aleph O. Recuerden, por cierto, la dirección de la escritura es de derecha a izquierda. ¿Bien? Entonces tenemos O. Aquí tenemos B más yo, B, G y A. Ja, ja, C, su, le, ki. Ojo con este de aquí, porque aquí son aquí. Por ejemplo, veamos este, por ejemplo, K, aquí en este caso. Pero aquí no tiene el punto. Recuerden lo que vimos en la tabla. Ja. O aquí, por ejemplo, en este caso es che y acá es se, she, se. Bien. Entonces practiquemos toda esta tablita. Priman si es necesario. Ven un pantallazo, imprímanlo y es práctica. Bien. Vamos a finalizar aquí ya con esta última diapositiva. Esta es la siguiente. También denle un pantallazo y practiquen. A ver, vamos a agregar unas cosas más aquí para no dejarlo en el aire. Cuando alguna vez he editado estas clases, sí, como los demás alumnos pueden participar, como en este caso tengo que dejar
algunas pautas para que la práctica no se trunque al momento que lo están haciendo. Por ejemplo, aquí ven esto de acá. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, de derecha a izquierda, ¿no? Tengo una B, una vocal, tengo una que dice ven. Aquí, por ejemplo, Samej, una U y otra Samej, que dice sus. Significa caballo. Esto significa hijo. Aquí, por ejemplo, Aleph, una muda, tiene la O y una R, o una Resh, ¿no? Or, luz. Entonces, así pueden ir practicando. ¿Bien? Entonces, para cerrar esta clase, tenemos este extracto de Génesis 1 del 1 al 5. Ustedes pueden ver aquí las vocales como algunos otros simbolitos. Miren, estos simbolitos que, como esta comita aquí abajo, o esta especie de sombrerito que apunta hacia arriba, esto de aquí son los que se le llaman símbolos de cantilación, no son propiamente las vocales, y cantilación tiene que ver un poco con la entonación que se le da al momento de leerse en una sinagoga. ¿Bien? Entonces, pero nosotros dejémoslo de lado, centrémonos más que nada en las vocales que hemos estado viendo y vamos a poder ver algunas palabras. Por ejemplo, a ver, para no ir a alguna muy complicada, por ejemplo, esta de aquí, que dice acá, Bek, la vocal A, Resh y la vocal A, Bara. Por lo general, las palabras en hebreo llevan la acentuación en la última sílaba, pero este símbolo de cantilación también nos ayuda a saber que ahí va el acento. Pero bueno, ok, eso es tema aparte. Aquí dice Bara, quiere decir él creo. A ver, otra que pueda ser sencilla. Eh, Veamos aquí, esta de aquí. Por ejemplo, tiene yo, la vocal O y una men final. Que dice Yom, que significa día. Entonces, si gustan también, pueden coger sus ambas tablas y comenzar a ejercitarse un poco leyendo el primer versículo, los primeros versículos del libro de Génesis, que se lee en Bereshit, bara Elohim, hashamayim, haaretz, y así en sucesivo. Bien, esto ha sido todo por esta clase. Espero que haya sido lo más sencillo, lo más entendible posible. Les animo a practicar mucho. Estos puntos básicos son esenciales para poder seguir avanzando. Yo no sé si lo mencioné en la introducción a este mini curso, pero en su momento cuando he estudiado también he tenido compañeros de estudio que no podían avanzar más porque no saben el alfabeto, no saben las vocales, entonces no se puede. Es una gran traba. Así que es de suma importancia que aprendan bien, bien, bien estos puntos. Bien, y nos estamos viendo en una siguiente lección. Hasta pronto.